Tenemos con nosotros el doctor Eduardo Barcesat, constitucionalista de la República Argentina, que viene a hablar, a disertar en la ciudad de Rosario sobre el derrumbe institucional en el país. Gracias por venir, doctor, un placer. Gracias a ustedes por estar acá. ¿Por qué el derrumbe, doctor? Derrumbe porque desde el inicio mismo de la gestión, yo diría con el acto de asunción que acorta un día el mandato que la Constitución fija claramente con nombre y apellido día 10 de diciembre. Pero a partir de allí, decretos de necesidad y urgencia, y lo que es más peligroso, decretos simples, en los cuales los asesores letrados del gobierno dijeron no pongamos decretos de necesidad y urgencia porque hay que enviarlos al Congreso, y estamos abordando materias que están taxativamente vedadas por la Constitución para los decretos de necesidad y urgencia, como es la cuestión penal, procesal penal, la cuestión tributaria, régimen de partido político y régimen electoral. Estos dos primeros, penal y tributario, han sido abordados en decretos simples, con lo cual, en lo que es mucho menos un decreto común que un decreto de necesidad y urgencia, están estos decretos importantes, como el decreto de emergencia en seguridad pública, que son precisamente los que han introducido de alguna manera la situación de represión que luego llega con Maldonado, llega con Nahuel y llega también con los represaliados en las manifestaciones y protestas ciudadanas, ¿no? La denuncia que ustedes realizaron contra el gobierno a mediados del mes de enero, digo ustedes porque son varios los abogados y representantes de partidos políticos, denuncia al gobierno por el mega decreto para desburocratizar al Estado por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato de los funcionarios abogados del gobierno nacional. Es correcto, es correcto este decreto, que es de fecha 10 de enero, y pongo de relieve la fecha porque estaba funcionando el Congreso de la Nación en periodo de sesiones extraordinarias, de manera que bien podría haberse remitido ese texto como proyecto de ley. Pero la razón por la cual no lo hacen está expresada en los propios fundamentos del decreto, que dice no, porque el debate es muy prolongado. Claro, son muchas cosas que modifican. Muy claro. Pero en esto derogan leyes, modifican textos de leyes, y todo bajo una apotegma que podría sintetizarse en achicar el Estado es agrandar los negocios privados. Ahora, la Constitución, en la cláusula que rige el tema de los decretos de necesidad y urgencia, su primer enunciado dice textualmente: en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, el Poder Ejecutivo podrá emitir normas legiferantes. Aquí es donde debe encuadrarse, porque después no había ninguna necesidad y urgencia, como lo confiesa el decreto, y lo termina de reconocer el propio dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral, que dice, bueno, pero ahora le vamos a mandar 3 proyectos de ley con el mismo contenido. Bueno, ¿por qué no lo mandaron de entrada si era el mismo contenido? ¿Qué razón había? Porque esto de usurpar las potestades que le corresponden a otro poder del gobierno federal, en este caso el Congreso de la Nación, significa, y lo voy a decir en frase de un famoso jurista argentino que fue ministro de la Corte y gran profesor de Derecho, doctor Luis María Boffi Bollero. Él decía que cuando un poder usurpa las potestades constitucionales de otro, en la misma medida deja de regir la Constitución Nacional. Perfecta la definición, ¿no? Bueno, tenemos un poder ejecutivo que avasalla el Congreso, un Congreso pusilánime que en buena medida se deja avasallar, lo cual quizás es más grave todavía que el acto propio del usurpante. Y un poder ejecutivo que dice necesitamos jueces que nos representen. ¿A quién? ¿Al pueblo? ¿A la Constitución Nacional? No, al gobierno. Es decir, hay una intrusión, una infisión del poder ejecutivo en la actividad del poder judicial, y esto es lo que se materializa en las persecuciones político-judiciales, donde se llega a niveles de inmundicia institucional impensables. Me refiero a las prisiones preventivas anticipadas, incluso a veces antes de la propia declaración indagatoria. Todo esto que ha tirado por la borda la dogmática penal y el humanismo penal de nuestra Constitución, de la presunción de inocencia, etcétera, todo esto es parte de esa intrusión del Poder Ejecutivo en la función de administrar justicia, ¿no? Doctor, permíteme, Dani, esto, porque cualquiera que puede estar escuchando que
ha escuchado también durante el gobierno anterior que era particularmente cuestionado por la cantidad de decretos de necesidad y urgencia que emitía el gobierno de Cristina. ¿Qué comparación se puede hacer en este caso? Bueno, primero que fueron muy pocos los que emitió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y segundo, esto es una avalancha de, repito, no solamente de decretos de necesidad y urgencia, sino de decretos que asumen función legiferante. Pongo, por ejemplo, y lo hemos llevado a sede judicial, el tema del decreto de emergencia en seguridad interior, que es de enero del 2016, y que introduce subrepticiamente la pena de muerte en el sistema político argentino por la ley del derribo de vectores hostiles, y que tuvo su bautismo de fuego cuando se hundió a un barco pesquero chino que estaba en aguas territoriales efectivamente argentinas, pero donde el protocolo es siempre acompañarlo a puerto, decomisar, hacerle pagar una multa y luego fletarlo. ¿Qué es lo que se hizo ahora recientemente con un pesquero español? Ese es el procedimiento correcto. Pero al pesquero chino lo hundieron. Pusieron en vida 38 tripulantes, pusieron en riesgo la vida de 38. Ahora, uno tiene que preguntarse, y lo digo con cierta ironía y sorna, si el primer pesquero hubiera sido español, ¿lo hubieran hundido también? ¿O no? Con España, Alemania, Estados Unidos, no, ahí no nos metemos. Hablando de aliados y de la cuestión bélica y de defensa que usted está mencionando, ahora surge y se ostenta esta suerte de cooperación internacional con los Estados Unidos. Anteayer fue la foto famosa de la ministra Patricia Bullrich con miembros de la defensa yanqui. ¿Usted cómo lo ve? Obviamente, ya presumimos un poco la respuesta, pero nos puede abundar. Bueno, yo tengo que decir, primero ha sido militarizar a las fuerzas policiales de seguridad, la forma en que han actuado en la persecución y represión de pueblos originarios, la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la golpiza propinada a gente que fue a protestar de manera civil y que además corresponde a la afectación de un derecho como es el reclamo previsional, y que perdieron algunos la vista, otros fueron privados de libertad, vejados, humillados, lastimados, incluso representantes del propio Congreso de la Nación que fueron víctimas del gas pimienta. Todo esto es parte de esta militarización represiva, y a ello se agrega ahora el peor eslabón, que es introducir a las Fuerzas Armadas en represión interna, lo que hasta aquí estaba taxativamente vedado por leyes de la Nación, época del gobierno de Alfonsín. Y nuevamente estamos con que por disposiciones normativamente inferiores, porque son decretos, se están modificando leyes de la Nación. Entonces, vuelvo a decir, Poder Ejecutivo bajo pena de nulidad absoluta no puede emitir disposiciones legislativas, y modificar las existentes o derogarlas es legislar. De esto ningún jurista puede tener dudas. Por eso es que pido en la presentación la figura del prevaricato, para que estos abogados alquilones que prestan asistencia al gobierno sepan que esto no va a quedar impune, que esto es no solamente quebrantar la ley, no solamente es quebrantar el código de ética, esto es quebrantar el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que es una de las cláusulas más señeras que introdujo la reforma constitucional del año 94. Y uno de cuyos párrafos, lo pongo de relieve, establece que el pueblo tiene derecho de resistir la opresión en los actos violentos institucionales. Doctor, le pido que se quede un ratito más porque quedan muchos temas. Tema Chocobar, que tuvo recién otro capítulo. La ministra Bullrich habló sobre el tema y volvió a respaldarlo de parte del gobierno. Y bueno, el caso Zaffaroni, el caso Maldonado, hay mucho para hablar todavía. Vamos a una pausa, Gustavo, ¿con qué?